Bien, hemos llegado a la última unidad didáctica, que es el sistema de reproducción, pero no imaginen que ya se zafan de nosotros. Todavía tenemos que recapitular y rearmar todo el cuerpo humano y entender qué es lo que necesitan ustedes de esta ciencia para la profesión. En el caso de este sistema reproductor, piensen cuánto pueden hacer ustedes para que una reproducción sea sana y sobre todo tenemos que cuidar sobremanera esas 40 semanas de gestación y el primer año de vida del bebé, porque es la única oportunidad de tener un cerebro sano. Pasado ese año, ¿y cuánta relación hay? No solo en cómo alimentar a la que va a ser mamá, sino durante la gestación y después de la gestación, porque la lactancia es el mejor alimento que existe en el mundo para el bebé. De manera que todo tiene mucho que ver con ustedes, con la práctica de una profesión en salud. No pensar en por qué está enfermo o qué hago con un enfermo, lo cual es muy loable, sino cuánto es lo que yo puedo hacer para que todo este proceso salga lo mejor posible y tengamos una población en buen estado. Entonces vamos a ver el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Acá tienen una enunciación que es el que, por un lado, posibilita la supervivencia, pero no reduzcamos solamente a esto. Hay personas que no han reproducido, pero que utilizan su aparato reproductor porque también es un aparato endocrino y produce hormonas que hacen mucho a la salud. De manera que veámoslo con un sentido lo más amplio posible. Volvemos a los cortes famosos de la anatomía. En este caso, un corte sagital que podrán ver en sus pacientes sanos. Ustedes pueden ver por encima del periné, de la vejiga, pueden ver la cavidad pelviana con los órganos genitales internos, que en la mujer son el ovario, luego una trompa que nos conduce hacia el útero, es el órgano que va a alojar el bebé durante la gestación, y el útero se introduce por su cuellito en la vagina, que es el órgano genital que sale al exterior a nivel de la vulva. En este corte ustedes ven cómo por detrás del útero queda el recto, que es la parte terminal del tubo digestivo, y por delante el aparato urinario con la vejiga. O sea que la mamá va a tener, a medida que se embarace, va a tener algunas dificultades urinarias y otras de excreción digestiva, ¿no es cierto? Porque va a ir comprimiendo estos órganos. Bueno, nosotros entendemos que el útero está conectado de una manera asombrosa con el resto del aparato genital. Fíjense, el ovario pende de una membrana, un ligamento, que lo une al útero, recibe su arteria, es un órgano endocrino, no precisa aparato excretor, tiene a su vez una cápsula que lo envuelve, que carece de peritoneo, no está sellado, el útero está abierto, lo que produce, que es el óvulo, va a caer libremente a la cavidad peritoneal, y ahí ustedes ven esa estructura que es la trompa de Falopio, donde nacimos todos, que tiene esas fimbrias, esa trompa que va a absorber el óvulo para llevarlo a encontrarse con el espermatozoide si es que se produce la reproducción. Entonces la trompa va a tener que desembocar en el útero. El útero tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. El cuello, ya les dije, está dentro de la vagina y es examinable en una paciente a través de la colposcopía. Es el famoso del PAP, etcétera, etcétera. El cuerpo es muscular, está preparado para recibir al bebé. Y hay que entender que ese cuello uterino va a tener un conducto muy pequeñito que está formado por un orificio exocervical y otro endocervical. Cervix quiere decir cuello, por eso usamos el término cervix
en vez de cervical generalmente. Y ese cuello, en la mujer normal, está obturado por un moco específico que impide que de la vagina ingrese cualquier germen o cualquier otra cosa que no sea un espermatozoide. En condiciones normales, sin infección, el único que puede ingresar y diluir ese moco cervical es el espermatozoide, que tiene una enzima específica para eso. Un aumento, pasamos de macro a micro, del ovario, nos muestra esta maravilla. Todo eso que ustedes ven ahí en un esquemita ocurre velozmente y con múltiples casos dentro del ovario. Estamos hablando de estos folículos que ven ahí, que es uno solo que está madurando, es una imaginación histológica, ocurren 300.000 a lo largo del ciclo fértil de una mujer. Comienza con un simple folículo en donde el ovocito, que es una célula que tiene la mitad de los cromosomas que tiene cualquier otra célula, es envuelto por una membrana que procede del epitelio del mismo ovario y se va madurando. La maduración, este circuito tarda exactamente 14 días si la mujer es regular y tiene un ciclo de 28 días. Hablamos en teoría. En la maduración, el ovocito va madurando, el folículo va creciendo mucho más, lo va alimentando, hasta que llega el día preciso de la ovulación. Todo esto es un milagro endocrino. Es conducido por la glándula hipófisis, aquella que vimos con el sistema nervioso, recibiendo información del hipotálamo, o sea, tiene una conexión muy importante con el sistema nervioso, y se produce la ovulación en el día 14 por un mecanismo justamente hormonal. ¿Cómo es la ovulación? Ese folículo bien maduro, que ya es como una ampollita, ya es casi visible macroscópicamente, se acerca a la superficie, se abre, se rompe y ovula, y sale el ovocito, cae a la cavidad peritoneal. En este proceso, el ovocito recibió también una maduración y pasó de su sistema diploide, o sea, de 2 juegos de cromosomas, a un juego solo de cromosomas. Es ahora una célula haploide. Tiene la mitad de los cromosomas que debe tener un ser humano. La otra mitad lo va a recibir del papá y de ahí va a salir un nuevo ser 50 y 50. Bueno, se produce la ovulación, el ciclo continúa, el resto del folículo se va a transformar en un cuerpo lúteo, lúteo quiere decir amarillo, y ese cuerpo lúteo va a producir una hormona para mantener el útero, el endometrio, que es la superficie interna del útero, la que va a alojar en el futuro el óvulo fecundado, lo va a mantener en estado nutricional importante. O sea que ocurrieron 2 fases acá. Una fase previa, acá lo tienen en un desarrollo, el endometrio es el epitelio del útero con sus glándulas. Comienza en el día 0, es la caída del endometrio con el ciclo menstrual, la menstruación, va creciendo hasta que ocurre la ovulación, y gracias a ese cuerpo lúteo, que lo ven en la fase superior, se mantiene nutrido como para recibir el óvulo fecundado. El endometrio y el cerebro y la hipófisis no saben si va a llegar o no el óvulo fecundado. Si llega el óvulo fecundado, él se va a encargar de alguna manera de estimular hormonas para que este epitelio no se caiga. Si no llega el óvulo fecundado, el epitelio cae, como ven ahí, abruptamente en el día 28, se produce la menstruación. Imagínense cuánto tiene que ver esto con la profesión de ustedes. No solo con el psicólogo, con el endocrinólogo, con el neurólogo, por todos los desfasajes que pueden ocurrir en esos sistemas, sino por el sistema específicamente nutricional. Bueno, veamos la parte feliz. ¿Qué ocurre si hay realmente un encuentro, una fecundación? Ahí ven en este esquema el ovario, el útero, la trompa magnificada. El ovario
ovula, el ovocito está apto para recibir al espermatozoide, lo tiene que hacer en el interior de la trompa. Si lo hace fuera, va a ir a otro lugar, se va a llamar un embarazo ectópico y vamos a estar en problemas médicos serios. Lo que tiene que hacer la trompa es capturarlo, absorberlo por cilias que tienen sus células y llevarlo al tercio externo, donde el espermatozoide, que ya atravesó el moco cervical, atravesó toda la cavidad uterina, el espermatozoide, como les voy a mostrar luego en una foto, tiene una cola, un flagelo que lo hace mover, y se encontró en el tercio externo con el óvulo, se produjo la fecundación. Se juntaron dos células con la mitad de cromosomas, se produce un proceso que histológicamente se llama meiosis, se combinan estos cromosomas, ahora tenemos un óvulo fecundado que va a viajar hasta la cavidad endometrial. El ovocito fecundado está apurado, tiene que llegar al endometrio para de alguna manera estimular a la hipófisis a una hormona trófica para que el endometrio no se caiga, porque si no vamos a tener un aborto espontáneo. El bebé va a implantarse mal, no va a haber sustancia trófica suficiente y va a caer como si fuera una menstruación y en realidad es un microaborto, que llamamos espontáneo porque nadie lo provocó. Bueno, vamos a ver la otra mitad, la parte masculina, cómo ese espermatozoide se produjo, maduró y llegó hasta ese lugar. Acá tenemos otro corte sagital del aparato reproductor masculino con una particularidad. Los órganos genitales primarios masculinos, que son el testículo fundamentalmente, están fuera de la cavidad abdominal, pero no porque sí, están fuera, nacieron dentro de la cavidad, al lado del riñón, pero tuvieron que mirar al exterior porque las células endócrinas del testículo, si permanecen en el retroperitoneo, que es un lugar muy calentito, y si permanecen más de 8 años, ese niño va a quedar infértil. El testículo tiene que migrar, traer sus conductos, sus arterias, sus venas a la cavidad escrotal para perder unos grados de temperatura y lograr sobrevivir sus células de Leydig, que son las células endócrinas, que producen la hormona masculina, que es la testosterona. Así como en el ciclo femenino, fisiología le va a explicar que hay dos grupos de hormonas, estrogénicas y progestacionales, que el nombre les está diciendo para qué sirven. En el caso del varón, el testículo produce la testosterona, que es la hormona sexual primaria masculina, y lo hace si este órgano está dentro de la bolsa escrotal. Si por una criptorquidia queda dentro del organismo, el cirujano deberá volverlo a su lugar, porque si no tendremos un varón infértil. De la misma manera, el testículo tiene una vía secretora para llevar el espermatozoide y las secreciones, que es el epidídimo, el conducto deferente, que ahí lo ven reingresando a la cavidad abdominal. Tiene que usar un orificio que tiene la cavidad abdominal, un conducto que es el conducto inguinal, para volver a unirse con las vesículas seminales, que es otro órgano secretorio, atravesar la próstata, que la habíamos atravesada por la uretra en el aparato urinario, y desembocar en la uretra masculina. Y por la uretra ir por el pene para salir por el meato urinario. Así que el proceso que se llama eyaculación del líquido seminal tendrá que ser alternativo con la micción. Habrá músculos esfínteres que hacen que el varón tenga micción o tenga eyaculación. Veamos cómo es el proceso. Ahí tenemos un esquema del aparato reproductor masculino, tanto interno como externo, y ustedes ven de nuevo los testículos. El testículo tiene una histología que ahora les voy a mostrar, tiene estructuras, túbulos seminíferos que producen el espermatozoide. Esto ingresa al epidídimo, uretra, ingresa a la pelvis, se junta con la vesícula seminal, forman el conducto eyaculador, desemboca
en la uretra, sigue por la uretra masculina hasta el pene, y ahí tendrán, si la eyaculación fue feliz dentro de una mujer fértil en la vagina, tendrán todo el viaje del espermatozoide. Bueno, en realidad es una batalla, son varios espermatozoides, pero va a llegar el más fuerte. Acá tienen la histología del testículo, también compleja como la del ovario, en donde dentro del testículo, en un corte ahora histológico, vamos a tener los conductos seminíferos, donde se van a producir las gonias, las espermatogonias, las células diploides que después se van a transformar en células haploides espermatozoides. Esto va a pasar a una red central, que es la red de testis, y al epidídimo, que es un solo conducto, muy enrollado y enrollado para alargar el viaje del espermatozoide hacia el conducto deferente, que es el que lo va a llevar de nuevo a la pelvis. O sea que el testículo salió en su viaje al escroto en el nacimiento, a veces antes del parto, a veces durante o después, antes siempre de los 8 años, y le quedó ese contacto, la arteria, la vena, los linfáticos y el conducto deferente. El mecanismo histológico de producción, ahí con crucecitas estamos indicando, no somos una mosca con 4 cromosomas, tenemos algunos más, pero para simplificar, lo que es diploide, haploide, ahí tienen cómo se baja la cantidad a la mitad exactamente para tener que tiene esa colita, que es el espermatozoide, haploide, dentro del epitelio del conducto seminífero. Esto es conducido por esas células de Sertoli, que no las debemos confundir con otras que están insertadas ahí. Las células de Sertoli son de conducción de la espermatogonia para que llegue a espermatozoide y lo libere. Y las células de Leydig, que están metidas allí, y acá por ahí están sin nombre, son las que producen las hormonas masculinas. Y esas hormonas en el torrente circulatorio llegan a la arteria del hipotálamo y establecen un feedback. Si hay más o menos testosterona, habrá más hormona estimulante para ella. O sea que el testículo es dependiente siempre del hipotálamo y de la hipófisis. Y por último tienen ahí la morfología de este espermatozoide, que lleva toda la carga genética en la cabeza, el resto es propulsor, tanto el cuello como la cola, es un derivado de los cilios, de las células ciliadas, que tienen la posibilidad de movimientos como músculo, así como se mueven las cilias de la mucosa nasal, de la laringe, de los bronquios, se mueve el espermatozoide. Y con esto logra franquear en el casquete acrosómico. Ahí en la acrosoma lleva no solo los espermatozoides, sino que lleva una enzima hialuronidasa que va a diluir el moco cervical, lo va a atravesar. Bien, entiendan entonces, ¿cuánto tienen ustedes que ver con la nutrición y la reproducción? Y lograr que la mamá no engorde más de 9 kilos, que no sea una obesa, porque el bebé va a tomar exactamente lo que precisa, pero tampoco que sea una anoréxica y le prive de los nutrientes, y sobre todo que el bebé que nace tiene 1 año de vida para que su cerebro sea normal. Esto es importantísimo, es la función primordial de ustedes, que nazca una generación sana, buena, mentalmente buena, apta para esta difícil vida terrestre. Bueno, nos vemos pronto en una recapitulación para poder armar estas unidades didácticas en una. Muchas gracias, nos vemos pronto.